Permítame entonces saludar al senador de la comisión en el Congreso que atiende el tema de salud. Él es el senador Fabián Díaz, él pertenece a la Alianza Verde. Senador, buenos días. Hola, muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Senadora Esperanza Andrade, del Partido Conservador, bienvenida. Buenos días, Julio. Buenos días a toda la mesa de trabajo. Por supuesto, a mi colega senador Fabián Díaz. Senador Díaz, ¿usted cree que todavía hay posibilidad de respiración artificial, de entubarla, de salvarla? Bueno, mi deber congresional el año pasado, al archivarse la reforma a la salud, fue inmediatamente apelarla, tal cual como se hizo con la reforma laboral. Este es un mecanismo de la apelación que nos permite la ley quinta cuando se archiva un proyecto de ley, tal cual se hizo con la reforma laboral. Y en este caso, pues también se aplicó el mismo mecanismo para la reforma a la salud, entendiendo la urgencia de hacer cambios en el sistema de salud. El Congreso es el encargado de hacer esas modificaciones. Ya se hicieron audiencias públicas, ya se hicieron mesas de trabajo, se han hecho debates de control político y todos y cada uno de ellos concluye que se deben hacer cambios. Lo que nosotros hemos insistido es que los hagamos. El gobierno propone, el Congreso dispone y en esa medida se deben hacer los ajustes, las modificaciones, los cambios para evitar que se sigan perdiendo más vidas y se sigan perdiendo más recursos que no solamente se pierden hoy, sino se han perdido a lo largo de los meses, de los años y de los gobiernos debido a que el problema está justamente en cómo se diseñó el sistema de salud y es el momento y debemos hacer los cambios para evitar que esto siga sucediendo. Sí, senadora, y haciendo referencia a su nombre, ¿usted cree que sí hay esperanza para este proyecto o ya le toca al próximo Congreso de la República? Bueno, yo quisiera decirles a todos los colombianos que nos escuchan, por supuesto que en nuestro caso la posición siempre fue dialogar, concertar, conciliar la reforma presentada por el gobierno. La verdad no hubo consenso en muchos aspectos que proponía el gobierno y terminó archivándose. Pero así como dice Camila, sí hay esperanzas de que la reforma a la salud se pueda discutir, por lo menos en plenaria de Senado, pero primero tendrá que la comisión accidental nombrada por el doctor Lidio García decidir si se acepta el recurso de apelación. Aceptado el recurso de apelación, debe pasar a la comisión que el presidente escoja y tal como se hizo en la reforma laboral, como lo recuerda el senador Fabián, pues se discutió en una semana y luego llegó a plenaria de Senado. De manera que, a pesar de que los tiempos están apretados, nuestra legislatura termina el 19 de julio, es posible que sí haya una discusión de la reforma a la salud. Sí, senador, justamente el ministro de la Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el día de ayer vuelve y hace una defensa a esta reforma e insiste, las EPS no pueden seguir con el aseguramiento de los colombianos. ¿Cómo usted ve este tema y también las investigaciones que hay en Fiscalía? Lo que nosotros hemos podido evidenciar, y lo han hecho los entes de control, las condenas que hemos visto a lo largo de la historia, es que la salud se la roban no en miles, se la roban en billones, y esto termina generando que no atiendan a los pacientes, pasan derechos de petición, tutelas, y ni con desacatos terminan atendiendo, por supuesto, a los pacientes que están pidiendo atención. Bueno, pues sí vemos de pronto que atienden pacientes, pero ya fallecidos, que son los que terminan reportando para justamente sacar recursos del sistema de salud. Hay que hacer cambios urgentes y esto no da espera. La crisis se sigue agudizando y si no lo hacemos hoy, independientemente, pues lo tiene que hacer el próximo gobierno. Y este es un mensaje para los colombianos. Debemos sentarnos como país a hablar y de esa forma concertar y llegar a un acuerdo nacional sobre la salud, anteponiendo diferencias, partidos, ideologías y poniendo por encima de todo a los pacientes, porque en estos momentos se están perdiendo muchas vidas por la falta de atención, por un sistema que se cae a pedazos, no de ahora, no de hace unos meses, sino de años. Cada gobierno ha tenido que intervenir EPS, han tenido que liquidar EPS, se han robado billones, hay que hacer los ajustes, hay que hacer los cambios y el Congreso debe discutir, el Congreso debe modificar, Congreso debe cambiar, debe justamente servir de puente con la ciudadanía para de esa forma hacer los cambios necesarios en el sistema de salud.
Senadora Esperanza, por ejemplo, el Partido Conservador ha estado a favor del archivo de esta reforma, ha dicho que no tiene, por ejemplo, un aval fiscal. ¿Qué le responde a su colega quien dice que hay que dar este debate de fondo, hacer esos ajustes estructurales y dejar a un lado la ideología? También estamos de acuerdo con ello, Camila. Siempre dijimos que la salud no tenía ideología ni partido político, pero también hemos insistido en que la reforma a la salud, si bien es necesaria porque hay que hacer reformas, este gobierno lo que ha llevado es a una crisis en la salud. No ha tenido voluntad política para solucionar los temas de la salud que sabemos que hacen crisis. Más que la reforma, lo que necesitamos es que el gobierno nacional, por ejemplo, incremente la UPC, que el ministro Jaramillo dice en la Corte Constitucional que no hay elementos para hacerlo, pero es obligación del ministerio. La Corte Constitucional desde enero del año pasado le pidió al gobierno en cabeza del Ministerio de Salud que la incrementara. Vemos el informe del señor Contralor General de la Nación en que dice que hay una deuda, un pasivo de 32,9 billones de pesos para las aseguradoras en salud. El modelo es lo que está proponiendo el gobierno, que se cambie el aseguramiento. Y siempre la teoría o los argumentos es que las EPS se robaron la salud. No soy defensora de las EPS, pero hay EPS que venían funcionando, que no se estaban robando la salud, que estaban prestando los servicios. Hoy todas están colapsando precisamente porque el gobierno no les gira los recursos suficientes para poder atender los pacientes. De manera que esta es una crisis que no creo que en 4 meses este gobierno la vaya a solucionar, y ojalá de verdad el próximo gobierno atienda como prioridad el tema de la crisis de la salud. Sí, y senador Díaz, justamente cuando uno habla del momento que está atravesando el país por la discusión electoral, pues también hay unas decisiones que ha tomado el presidente de la República y que pareciera dificultar un consenso en el Congreso. Le hablo, por ejemplo, de los nombramientos del Superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero, y del interventor de la nueva EPS, el exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, que no han caído bien ni siquiera en el propio pacto. ¿Usted qué opinión tiene siendo un congresista que ha apoyado al gobierno desde la Comisión Séptima del Senado? Hay que decir que los ministros no votan en las comisiones. El Congreso es el que termina disponiendo los cambios, las modificaciones. Si bien el Gobierno Nacional presentó una propuesta, pues debe ser el Congreso el encargado de discutir, de modificar, de cambiar, de escuchar al uno, de escuchar al otro. Un ejercicio que ya hemos hecho, o sea, un ejercicio que nos hemos sentado con la academia, con los pacientes, con los actores del sistema de salud, con el mismo gobierno, y todos concuerdan. Es que no hay ninguno que diga esto está bien. No, hay que hacer cambios, hay que hacer modificaciones. Debemos poner sobre la mesa esa discusión, que en estos momentos sí, hay pero usted sabe que cuando hay una sesión de discusión, sí, pero senador, cuando hay una discusión de un proyecto de ley, los funcionarios del gobierno que pertenecen a ese sector, en este caso seguramente Daniel Quintero, si se abre la discusión de la reforma a la salud, pues va a ir allá al Congreso a buscarla a usted y a hablar con los congresistas para buscar apoyo a la reforma. ¿Usted reconoce esa interlocución con el señor Daniel Quintero y le parece que es una buena idea del presidente poner a personas cuestionadas en estos cargos sensibles en plena crisis del sector salud? Los datos ya están, el interlocutor en estos momentos, lo que nosotros hablamos es de los datos, de las cifras, que es lo que realmente nos muestra la realidad. O sea, lo que nosotros hemos visto a lo largo de la historia, de los meses, de los años, de los gobiernos, es que es un sistema que se cae a pedazos. O sea, cada gobierno, independientemente de su ideología, de su partido, de su plan de gobierno, ha tenido que intervenir EPS. Y eso es porque está todo bien. Han tenido que liquidar EPS, y eso es porque todo está bien. En cada uno de los gobiernos hemos visto cómo se han robado billones. Es que estamos hablando de cifras inimaginables. Entonces, esto es más que un aviso, esto es más que un llamado de alerta para hacer los cambios, y entre más nos demoremos, porque decimos, no, esperemos al próximo gobierno, no, esperemos a que pase el primer año el siguiente gobierno, no, esperemos al otro gobierno. Cada día que pasa, se están perdiendo vidas debido a un sistema de salud que está colapsando desde el inicio. Es que estamos hablando que desde que se creó la Ley 100 empezamos a ver cómo
poco a poco se iba deteriorando al punto que hoy en día estamos en una crisis que, insisto, no es nueva. Senadora Esperanza, yo sé que usted me va a decir que los tiempos dan y bueno, ya lo dijo, pero déjeme recalcarle en esto. Presentar una vez más el debate al Congreso de la reforma a la salud, cuando los partidos políticos y congresistas ya están enfilándose para respaldar candidaturas y todo eso, ¿no es justamente poner una vez más el debate en el escenario político, es decir, politizarlo en plena campaña política? Bueno, pero antes de responderle la pregunta, sí quisiera decirle al senador Fabián que está defendiendo lo indefendible. ¿Cómo es posible que el gobierno elija, nombre a Daniel Quintero cuando tiene más de 33 imputaciones como alcalde de Medellín? ¿Cómo es posible que se nombre a Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali, para que sea interventor en la nueva EPS, quien también tiene imputaciones? Este gobierno de verdad gobierna es con los corruptos, y finalmente el modelo del FOMAC para los maestros hizo crisis, y eso es de este gobierno. Hay que asumir responsabilidades, por supuesto que no las asume ni el propio presidente, ni su equipo de trabajo, ni los senadores que acompañan este gobierno. No debería el señor presidente escoger personas sin experiencia, pero además con ese manto de corrupción que tienen estas dos personas. Finalmente, sí, claro, le doy respuesta a su pregunta, llevarlo en este momento a un debate político en el Senado, sin lugar a dudas, en plena campaña presidencial, no va a ser fácil que este proyecto de reforma a la salud salga precisamente por la polarización que hemos tenido en estos 4 años y precisamente por el tema de la salud, que es un tema tan neurálgico para los colombianos. A nuestros invitados, muchas gracias. Tal vez una inquietud para precisarla. Don Fabián, ¿la Alianza Verde apoya a Daniel Quintero en la superintendencia? ¿O esta es una posición personal suya de apoyo a Daniel Quintero? En ningún momento yo manifesté mi apoyo a Daniel Quintero, ni he manifestado mi apoyo a ningún funcionario. Ellos deben cumplir sus funciones. Nuestro deber en el Congreso es legislar. Son roles y ramas totalmente diferentes. Sí. Y cuando yo hablo en micrófonos, hablo a título personal, no partidista. Correcto. Cuando se habla como partido, don Fabián, otros escenarios. Pero ¿le gusta ese candidato, el perfil de ese candidato para ese cargo? No, yo creo que hay perfiles mucho más calificados que Daniel Quintero para ocupar ese cargo, sí. Pero pues en estos momentos, como dice, hay que bailar con la que nos toque y debemos nosotros avanzar en un trámite que es necesario para el país.